Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a su canal, el de todos los emprendedores digitales. Yo soy Saray Ramos y acá en mi canal comparto aportes de dropshipping, e-commerce y todo lo relacionado con el maravilloso mundo de los negocios digitales. Si estos temas son de tu interés, has llegado al canal idóneo. Por ello, por favor, te pido que te suscribas, le des a la campanita y así recibirás todas mis notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video acá al canal. El día de hoy les traigo otro aporte más acá al canal. Quiero actualizar un video que también ya está en el canal y que grabé a inicios del año pasado. Este es el de las wallets digitales para los emprendedores venezolanos, debido a que algunas de esas wallets ya dejaron de funcionar acá en Venezuela y pues yo las mencioné en ese video, como también otras ya yo las he dejado de utilizar y las he reemplazado por, valga la redundancia, pues otras wallets. Y por ello pues quiero actualizar este video el día de hoy a petición de muchos de ustedes, mis suscriptores, que me han solicitado que por favor también actualice este video y cuáles wallets están funcionando actualmente acá en Venezuela para los que trabajamos con negocios digitales. Y antes de dar paso con el aporte del día de hoy, amigos emprendedores, como siempre hago la acotación que este video es netamente informativo y educativo y que en ningún momento deben tomarlo como consejo financiero, y el mismo yo lo comparto como referencia a mis propias experiencias personales. Dicho esto, pues vamos con el aporte del día de hoy. Para el momento en el que me encontraba editando el video, pues me consigo con este comunicado oficial de Repay, que son los representantes de Reserve. Acá en este comunicado ellos informan que en 30 días o hasta el 3 de agosto Repay, o como les indiqué anteriormente, Reserve, van a suspender indefinidamente las cargas y retiros en monedas locales para Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador y Panamá. E inclusive esta wallet pues no la tenía incluida en este video, pero me parece una información importante para aquellas personas que hacen el uso de esta wallet de Reserve, primordialmente acá en Venezuela, porque sé que hay muchas personas que le dan utilidad a lo que es esta wallet de Reserve acá en Venezuela. Así que ojo, tomen sus previsiones. De igual forma yo voy a estar dejando lo que es el link en el blog de emprendedores para que así ustedes puedan leer más la información de este comunicado. De igual forma también lo he venido compartiendo en lo que es mis redes sociales y en un e-shop de YouTube. Así que atentos, señores, a los que le dan utilidad a lo que es la wallet de Reserve. Ya a partir del 3 de agosto pues van a suspender indefinidamente las cargas y retiros en monedas locales en los países que allí mencionan, y pues lamentablemente uno de ellos es Venezuela. Ahora sí, pues vamos con el aporte del día de hoy. Inicio con Bancumbre, una wallet digital la cual dejó de prestar servicios a mediados del año 2022 en Venezuela. Traigo a Bancumbre debido a que muchos de ustedes me han realizado la pregunta de qué ha pasado con Bancumbre, ya que era una de las alternativas para aquellos venezolanos que querían abrir su cuenta Payoneer por primera vez desde acá, desde Venezuela, o querían retirar sus ganancias. Utilizaban a Bancumbre como puente para poder retirar sus ganancias desde Payoneer. Sin embargo, a mediados del año 2022, pues Bancumbre cierra sus operaciones acá en Venezuela. Es importante que cuando ustedes se encuentren en todo esto de los negocios digitales y estén buscando wallet o billeteras digitales, estén muy atentos a lo que está pasando con estas billeteras digitales, debido a que pues lamentablemente pues si leemos algunas opiniones sobre Bancumbre cuando hace su cese o el cierre de operaciones acá en Venezuela, fueron muchos
las quejas. No se les reembolsó el dinero, a muchos usuarios no daban respuesta. Realmente no fue mi caso personal porque yo solo me registré como tal en la wallet, pero no tuve la necesidad de utilizarla. Entonces, para aquellas personas que al día de hoy me preguntan por Bacumbre, es importante que sepan pues que para mediados del 2022 pues ya esta billetera digital no presta servicios en Venezuela. Ahora voy a continuar con las wallet digital que yo utilizo para recibir pagos de mis negocios digitales. Comienzo con Wise, o la que era anteriormente conocida como TransferWise. Esta es una empresa británica con sede en Londres. Se especializan básicamente en la gestión de dinero electrónico a través de la página web, como lo están viendo acá en mi pantalla, y también cuentan con una aplicación móvil. Wise ofrece servicios muy similares a Payoneer, debido a que nos ofrece cuentas multidivisas. También tiene tarjeta, aunque no la envían para todos los países, y podemos realizar transferencia entre países para particulares y para empresas. En mi opinión muy personal, las transferencias entre terceros o particulares, como se llama dentro de Payoneer, Wise es bastante flexible, siempre y cuando, ojo, respetemos las políticas que tiene Wise para nosotros realizar transferencias. En mi caso, como yo presto lo que es servicio de asesorías o asistencias virtuales, tengo como justificar cualquier movimiento que yo haga en mi cuenta de Wise. Por ello le vengo dando bastante utilidad a lo que es Wise, por la flexibilidad que me brinda para la recepción de los pagos a terceros. Y una de las desventajas de Wise es que aún las tarjetas no la envían a todos los países, y uno de ellos es República Dominicana, lo que me lleva a la desventaja número 2 de Wise, y es que pues la dirección IP de Venezuela está bloqueada para nosotros poder abrir esta página desde acá, desde mi país, Venezuela. Para yo poder ingresar a Wise, pues utilizo lo que es el navegador Opera, y este navegador tiene un VPN incluido, el cual pues hace o simula que yo no estoy en Venezuela. Cabe acotar también pues que mi cuenta de Wise no fue creada con dirección de Venezuela, ya que esta cuenta yo la creé también en República Dominicana. Sin embargo, pues le estoy dando utilidad desde el año pasado, ya que, como les indiqué anteriormente, es bastante flexible para recibir pagos de terceros cuando nos pagan por nuestros servicios digitales, o lo que son estos llamados pagos de terceros, lo que nos lleva a la siguiente wallet. Y esta es Payoneer, la cual no me voy a extender debido a que ya tiene bastante contenido acá en mi canal sobre Payoneer. Lo único que pues voy a agregar de Payoneer es que Payoneer es ideal si van a recibir pagos cuando son de las empresas asociadas que consiguen acá en su página, debido a que al momento de utilizar lo que es el pago a terceros o el botón de solicitar un pago, pues se hace realmente cuesta arriba. Esto lo comento bajo mi propia experiencia personal, inclusive yo teniendo mi propia página web presentando facturas, se me hizo bastante cuesta arriba de verdad lo que fue utilizar la opción de solicitar un pago. Sí, pues la llegué a utilizar, pero realmente después todo no fue color de rosa. Así que si van a utilizar Payoneer, pues realmente es ideal cuando recibimos pago de los socios que ellos tienen acá en la página.
pero pues para la opción de solicitar un pago, en mi opinión muy pero muy personal, yo no recomiendo a Payoneer, siendo sí esta una de mis wallets preferidas, pero pues así como tiene sus ventajas, también tengo que resaltar las desventajas. Y pues una de las desventajas que yo me llevé fue a la hora de solicitar un pago a terceros. Ahora continúo con PayPal, un procesador de pago bastante pero bastante conocido entre nosotros, la comunidad de emprendedores de los negocios digitales. Sé que no es el más preferido debido a sus altas comisiones, pero pues allí tenemos a PayPal. En el caso de los que manejamos PayPal con dirección fuera de Venezuela, pues sí hay algunas ventajas, y es que podemos agregar nuestra cuenta local de banco y hacer el retiro de nuestras ganancias directamente a nuestra cuenta de banco local. Claro, con una comisión, pero pues tenemos esas ventajas. En mi caso, yo que tengo, por ejemplo, PayPal con dirección de República Dominicana, recordemos que el PayPal de República Dominicana solamente tenía lo que era convenio con el Banco Popular, y pues ahora para las personas que ya tienen PayPal con dirección de República Dominicana pueden retirar directamente a cualquier banco de este país. Solo deben asociar su cuenta bancaria local de República Dominicana y realizar el retiro. Acá en Venezuela pues también tenemos la ventaja de que PayPal que podemos retirar de PayPal a las cuentas de Facebook, así que este todavía sigue siendo una wallet o billetera digital que yo sigo utilizando, y es una de las más utilizadas a la hora de nosotros tener nuestra tienda online con WooCommerce. Ahora paso a la siguiente wallet, y esta es Money. Más que una wallet o billetera digital, es una cuenta virtual mercantil Panamá simplificada que nosotros podemos abrir directamente desde nuestra aplicación móvil. También la mencioné en el video pasado, lo cual no voy a ampliar los detalles de Money Mercantil debido a que aún sigue siendo muy buena alternativa, tanto para abrirla desde nuestra aplicación móvil como para obtener una tarjeta internacional y poder abrir lo que es nuestra cuenta Payoneer para las personas que están en Venezuela. Recuerden que para poder abrir una cuenta Payoneer ustedes deben tener una cuenta internacional, o en su defecto está la opción de abrirla con AdWords. Pero si pues no la quieren abrir con AdWords, pues lo que tienen que hacer es abrir una cuenta, esta cuenta simplificada de Money Mercantil. La actualización que sí tuvo esta cuenta para este video es que ahora pues desde Money Mercantil o desde esta cuenta simplificada se puede recargar lo que es la tarjeta Zinli, lo que me lleva a la siguiente wallet o billetera digital, que es Zinli. Como les indiqué anteriormente, pues ya desde la cuenta Money Mercantil, la simplificada, la que nosotros abrimos por la aplicación, podemos recargar nuestra tarjeta Zinli. Zinli tiene pues las ventajas que nos da lo que es una tarjeta virtual o en su defecto una tarjeta física, depende en la que ustedes pidan, pero Zinli es muy buena opción para aquellos emprendedores que me preguntan: oye Saray, ¿cómo verifico mi cuenta PayPal? Oye Saray, ¿cómo puedo comprar a través de Amazon, a través de Alibaba? Todas estas plataformas online o de comercio electrónico que piden tarjeta internacional.
tengo entendido pues que hay algunas personas que aún no le han podido dar utilidad en estas páginas, como hay otras que sí hemos podido comprar con estas tarjetas sin ningún problema. Por ello pues aún yo sigo utilizando lo que es Silly. También la mencioné en el video del año pasado 2022. Y pues ya para ir finalizando voy a mencionar dos wallets tal que bastante utilidad para pagos acá en Venezuela y tratar de que el dinero pues como todos sabemos no se devalúe. Y una de las primeras wallets que yo utilizo, y esta es Binance, como ustedes le quieran llamar. Si bien a que me indiquen es una plataforma mayormente para comprar y vender criptomonedas, como lo vemos acá en Google, también tenemos lo que es el mercado P2P, que nos permite convertir lo que es nuestras divisas, ya bien sea dólares, euros, a nuestra moneda local o viceversa. Por ejemplo, acá en el mercado P2P, si yo recibo lo que es un pago en bolívares, yo me puedo ir directamente acá a Binance y esos bolívares pues acá en la plataforma de Binance lo puedo convertir pues en la moneda que yo quiera, siempre y cuando pues yo me vaya acá a lo que es el mercado P2P. Y pues en cierta forma Binance nos permite a nosotros o a los países que tienen o sufren devaluación que nuestra moneda pues no se vea tan afectada en cuanto a devaluación. También tenemos la opción en finanzas, y esto más que todo es para los que utilizamos la aplicación móvil. Contamos con lo que es la opción de Binance Pay, una opción que se ha intensificado bastante acá en Venezuela, y es que a través de Binance Pay ustedes pueden enviar pagos instantáneos. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en supermercados, en centros comerciales, en lugares donde ustedes vayan a pagar. Realmente estoy viendo mucho esta opción de Binance Pay. Acá ustedes pueden hacer lo que es el envío, pueden hacer envíos de pagos a través de email, del número telefónico, del identificador de pago del usuario o a través de el identificador de Binance. Podemos recibir a través de lo que es el código QR, y también podemos pagarles a otras personas solo escaneando lo que es el código QR o tomándole pues la foto. Así que esta opción de Binance o Binance yo la tomo como wallet, uno por la facilidad que tenemos en el mercado P2 y en la aplicación móvil de Binance Pay cuando vamos a realizar pagos en comercios o establecimientos. Claro está, donde reciban este pago, que realmente acá pues en mi país Venezuela son muchos ya los que te reciben este tipo de pago con la aplicación de Binance Pay. Y ya pues para finalizar, amigos emprendedores, con lo que son las wallets para ustedes, para nosotros los emprendedores digitales, pues cierro con Ubiapp. Ubiapp es una aplicación que yo suelo utilizar cuando urgida necesito bolívares rápidos e inmediatos, y como tengo lo que es mi tarjeta de Facebook y de Payoneer vinculada con esta aplicación, pues lo que hago es hacer el intercambio automático. Es sumamente rápido, las comisiones son un poco altas, pero pues la utilizo como una forma bastante rápida para tener bolívares instantáneos. Y también me gusta mucho lo que es la parte
para realizar lo que son las recargas de saldo, debido a que pues no cobran ningún tipo de comisión. Realmente es una aplicación bastante amigable. También te dan lo que es una tarjeta virtual y una física para que puedas pagar con estas tarjetas a través de establecimientos y negocios. Incluso Ubi es una de las alternativas para que ustedes puedan retirar lo que es desde su cuenta Payoneer, vinculando lo que es la tarjeta Payoneer acá a la aplicación de Ubi. Tengo entendido que en la actualidad hay algunos que han podido, otros no. Pues yo tuve la suerte, vamos a decir, que vinculé mi cuenta a esta aplicación desde el año pasado, lo que es la tarjeta de Payoneer y FaceBank, y hasta ahora funciona bastante bien para hacer el cambio a bolívares. Como les indiqué anteriormente, las comisiones un poco altas, pero pues si estoy algo urgida, de repente no estoy en casa o necesito los bolívares al momento, pues lo hago directamente desde Ubi. Bueno, amigos emprendedores, y los tips que les dejo para que elijan sus wallets. Tips número 1: no se casen con una sola wallet, tengan varias opciones, y más si se encuentran en Venezuela, ya que pues lamentablemente acá anualmente, como hemos ido viendo, siempre están cerrando una que otras plataformas, y esto muchas veces nos dejan en el aire. Tips número 2: antes de que ustedes vayan a elegir una wallet, señores, lean los comentarios, busquen las reseñas, verifiquen las páginas, chequeen que sean wallets que ya tengan tiempo en el mercado, y si pues no tienen tiempo en el mercado, en los negocios digitales, como ustedes los quieran llamar, pues espérense un poco hasta que esta wallet o billetera digital pues tenga tiempo en el mercado, y así se pueda verificar cómo funciona. Tips número 3: antes de que ustedes se registren en una wallet o billetera digital, vayan directamente a su página, revisen toda la información, qué beneficios tiene, qué nos da esta wallet, y lo más importante, señores, lean por favor lo que es toda la parte legal, lo que es la parte de las políticas de privacidad. Lean toda la información que le permita a ustedes estar empapados de cómo funciona esta wallet, y si les va a servir o no para lo que ustedes están buscando. Recuerden que todas estas plataformas tienen sus políticas internas que nosotros debemos respetar para evitar suspensiones, y que también pues se nos quede nuestro dinero allí bloqueado. Les aseguro que si ustedes ponen en práctica estos 3 tips antes de elegir cualquiera billetera digital, procesador de pago, banco, como ustedes los quieran llamar, para las personas que estamos, ojo, en negocios digitales, van a tener muchas, pero muchas opciones, debido a que van a seguir saliendo más wallets digitales, señores. Pero ojo, es importante verificar dónde nosotros ingresamos nuestros datos, y más aún dónde nosotros vamos a ingresar nuestro dinero. Por ejemplo, en mi caso ya muy personal, hasta ahora no les voy a decir que tengo ninguna wallet digital, solo voy probando, voy verificando de acuerdo a las necesidades de mi negocio y de mis movimientos financieros, debido a que una wallet o billetera digital me puede servir para alguna cosa, mientras que otra no, o de repente una tiene una bondad y otra no. Por ello es importante que si usted es un emprendedor de negocios digitales y tiene varias fuentes de ingresos, la cual usted necesita mover varios procesadores de pago,
pues hágalo. Mientras más, mejor. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, señores. Así que como recomendación final, no se casen con ninguna wallet. Verifiquen bien la información a la wallet que ustedes vayan a dar sus datos, se vayan a registrar y lean todo lo que es la parte legal de esa wallet o billetera digital que ustedes vayan a utilizar. Como también los invito a estar actualizados con todo este tema de las wallets digitales si ustedes se encuentran en todo esto del emprendimiento de los negocios digitales. Bueno, amigos emprendedores, como siempre espero que este video le haya sido de gran ayuda. Ya saben, cualquier duda, pregunta, crítica constructiva me la dejan abajo en la cajita de información que yo como siempre les voy a estar respondiendo. Y recuerden que mi situación no la define el lugar donde estoy, sino la actitud positiva que tenga ante la vida. Chao, chao amigos emprendedores y que Dios me los bendiga.